Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Y voy a empezar leyendo el versículo número 28, que todos ustedes conocen y que se ha convertido en una promesa para muchos creyentes. ¿Qué les parece si lo leemos juntos desde nuestro lugar? 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira, hermano, yo quiero comentar contigo, hermanos, de que cuando enfrentamos nuestro futuro con fe, necesitamos primeramente, mis amados hermanos, estar seguros, o estamos seguros cuando lo enfrento con fe, de que todo lo que suceda en mi vida, todo lo que está sucediendo en mi vida y lo que suceda, en un futuro inmediato, tiene un propósito. Y esta es la primera cosa que yo quiero entender con lo que está pasando con mi vida hoy, y lo que puede pasar mañana, y lo que va a pasar próximamente, a corto, mediano o largo plazo. Todo tiene un propósito. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Roma, les comienza diciendo que todo lo que sucede en la vida de un creyente que ama a Dios, opera, sucede para un bien. Ahora, ¿cuál es la premisa con la que Pablo comienza este párrafo de su carta? ¿Lo leíste junto conmigo? Pablo comienza diciendo: y sabemos, we know for sure, sabemos por seguro, estamos ciertos que a los que aman a Dios. Cuando Pablo dice sabemos, él no está diciendo suponemos, sospecho, especulo que todo va a salir bien, creo que posiblemente. No. Pablo dice sabemos. Ahora, cuando él dice sabemos, es primera persona del plural. Es él y quién más, los creyentes. Ahora, interesante, Pablo no solamente dice sabemos. ¿Quiénes son los que sabemos que todo opera para bien? Los que amamos a Dios. Porque ¿qué lo dice? Sabemos que a los que aman a Dios. Un cristiano, un creyente, ama a Dios. ¿Estaré en lo correcto o estoy diciendo una mentira? ¿Cuántos creyentes aquí amamos a Dios? Yo lo amo. Si tú amas a Dios profundamente en tu vida, si tú eres un creyente que profesa ese amor a Dios, tú puedes estar seguro de esto. Ahora, ¿qué clase de amor es al que se está refiriendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo número 28? ¿Cualquier amor? Hoy en día el mundo dice que ama a Dios. Hoy en día mucha gente está diciendo que por amor a Dios está haciendo cosas terribles. Cuando la palabra amor aparece, es una palabra que en griego significa un amor incondicional, un amor santo, ojo, obediente. Esta es la parte que nos cuesta mucho trabajo entender en cuanto al amor a Dios. Muchos dicen que Dios nos ama y entonces hacen de su vida un desgarriate, hacen lo que quieren con su vida y dicen: total, Dios me ama tal y como soy. Espera un tantito, es cierto, la premisa está correcta. Dios te ama tal y como eres, esa es su gracia, pero el amor de Dios es un amor santo. Y cuando tú dices que amas a Dios, tú no puedes pensar que vas a amar a Dios en las condiciones tuyas o en los requisitos o la óptica que tú tengas de la vida. No, cuando uno decide amar a Dios y entregarse en amor a Dios, uno tiene que entender que la implicación es obediencia y lealtad y santidad. Porque Dios es santo. Tú no creas que por el gran amor que Dios tiene a esta humanidad, Dios pasa por alto su santidad. Y luego entonces tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Puedes tomar las decisiones que tú quieras en cuanto a tu cuerpo o en cuanto a tus relaciones interpersonales y al final decir: total, Dios me ama. No, espera un tantito. El amor de Dios no es un permiso para que hagas lo que quieras. El amor de Dios es una bella oportunidad para que tú te acerques a Él, te arrepientas y vivas en obediencia a Él. Los que aman a Dios, quizás muchas veces estás nervioso, estás inquieto por lo que va a pasar mañana,
Porque si simple y sencillamente has hecho cosas malas. Y sabes que portándote mal, te va a ir mal. Haciendo lo incorrecto, no creas que todo va a terminar bien. Si no estás siendo obediente a Dios, si no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo pretendes que lo que te suceda va a ser algo bueno? ¿O cómo va a operar para bien? Si todas las decisiones que estás tomando hoy en tu vida son decisiones equivocadas. Te estás portando, nos estamos portando de una manera que no le agrada a Dios. Esto, por supuesto, trae a nuestro corazón mucha inquietud. Es más, parte de nuestro miedo al futuro descansa en el hecho de que estamos en pecado. Y el pecado roba la paz, la tranquilidad que Dios puede dar. Si tú estás actuando, si yo estoy actuando santa y justamente delante de Dios, pase lo que me pase, yo estoy confiado en que Dios está conmigo porque yo estoy en paz con Él. Estoy bien con Dios. Mi alma está tranquila delante de Dios porque estoy haciendo lo correcto. Ahora es interesante porque Pablo dice: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. La palabra ayudar aquí en griego es sinergia. La sinergis. ¿Qué es esto de la sinergia? Es un término científico que habla de elementos que son combinados de una manera precisa para que en esta combinación suceda algo bueno. ¿Cuál es la fórmula química o cuáles son los elementos químicos para la sal? La sal de mesa. ¿Sodio y qué más? Cloruro, no cloruro de sodio, cloro y sodio. Ok, si el cloro y el sodio dan como resultado la sal, bueno, pues el día que se le acabe la sal, póngale cloro o sodio a la sopa. O si su hijo le pide una tortilla con sal y no tiene sal, pues póngale tantito cloro y tómatelo, mijo. Me lo andan metiendo a la cárcel por tratar de matar a su hijo. Son dos elementos que solos en sí son malos, son peligrosos. Pero cuando se combinan de una manera perfecta, resultan un bien. Quizás las cosas que te están pasando en este tiempo no son cosas de todo bien en sí mismas. Pero si tú estás amando a Dios y obedeciendo a Dios y haciendo lo correcto delante de Dios, créelo, sabemos que Dios va a agarrar todas esas cosas y va a ser una sinergia para que todo sea para tu bien. ¿De qué manera? No lo sé. Lo que sí sé es que Dios lo va a hacer. A los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Dios no es un Dios accidentado. Él tiene un plan perfecto. ¿No lo dice así Pablo? Los que conforme a su propósito. ¿A propósito de quién? De Dios. Él tiene un plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios no está tronándose los dedos. Yo siempre he dicho que Dios es espíritu. Y Dios, bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero lo que yo planteo en cuanto a este asunto es: Dios no tiene forma corpórea. Dios no tiene manos. Cuando a veces la Biblia nos habla de la mano de Dios, el ojo de Dios, el oído de Dios, la boca de Dios, sabemos que Dios no tiene forma corpórea. La idea de ponerle cosas humanas o adjudicarles cosas humanas a Dios es simple y sencillamente para entender cómo Dios acciona y se relaciona con nosotros como creación. Pero si Dios no tiene manos, no solamente es porque Él es espíritu. Dios no tiene manos porque no necesita estarse tronando los dedos como nosotros. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder esto? Dios no necesita tronarse los dedos. Dios está por sobre todas las cosas. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. No te quepa la menor duda de eso. La próxima vez que algo esté pasando mal en tu vida, algo malo o algo se presente delante de ti incierto, antes que renegar, antes que desanimarte, recuerda, si amas a Dios, esto que está pasando en tu vida va a operar para tu bien. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito para ti. Tú no eres un accidente de Dios. Tu vida tiene un plan, y un plan perfecto que viene de Dios. Hermanos, no somos, nunca seremos una improvisación divina.
Mira lo que dicen los versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, ¿quién? Cristo, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En esta porción el apóstol Pablo nos revela algunas de las cualidades de Dios más hermosas que nos hacen revelar y nos hacen descansar a nosotros nuestra fe en el Señor. Supongamos, su presencia. ¿Sabe usted? No su presencia. Escuchen. Su presciencia. Previo conocimiento de las cosas. Él dice, a los que antes conoció. Y en el versículo 30 al principio dice, y a los que predestinó. Es interesante esta palabra. La palabra predestinó o predestinación literalmente quiere decir algo. Escucha, está linda este significado en griego. Algo que es marcado y designado de una manera determinada y anticipada para un fin. Algo que ya se selló y de manera determinada ya está apartada para ese fin. Algo que se hizo y que anticipadamente, antes de que terminara de hacerse, ya había un propósito. Me encanta mucho cuando Jeremías, usted puede buscar en su Biblia esto, en Jeremías capítulo número 1, cuando Jeremías era un joven, era un muchacho como de 14, 15 años, cuando Dios lo llama al ministerio profético. Y cuando Dios habla con el profeta Jeremías, le dice, ¿sabes qué, Jeremías? Fíjese qué hermoso. Antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocía. Say what? Mira, qué hermoso. Antes, no antes de que nacieras, no, antes de que siquiera tú fueras formado en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía. ¡Ese es Dios! Dios no sabía nada. Dios sabía todo de ti, aún antes de que ni siquiera existieras. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pues es Dios. ¿Qué clase de Dios crees que tienes? Dios sabe todo. Todo de ti, aún antes de que existieras. Pero más adelante en este mismo capítulo 1, en los primeros versículos de Jeremías, le dice a Jeremías también, y antes de que nacieras, te di por profeta. En otras palabras, cuando tú antes de que nacieras, yo ya sabía lo que ibas a hacer, profeta. Y por 40 años, porque fueron 40 años de ministerio profético. Antes de que tú nacieras, Josué, yo ya sabía quién eras. Sabía con quién te ibas a casar y sabía los hijos que ibas a tener, las nietas que ibas a tener. No solo esto, Josué. Antes de que nacieras, yo ya te tenía a ti como pastor. Y así para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no somos una improvisación divina. Dios no dijo, ay, estos metieron la pata, como la hora para lo que viene. Ay, perdieron la cuenta estos señores y no se cuidaron. Me recuerdo cuando llegamos a casa de mi suegra para anunciarle del embarazo de mi esposa. 4 meses después de casados, mi esposa concibió y a nuestro hijo Benji. Estábamos felices, emocionados, y llegamos a la casa de mi suegra, y mi mamá también. Primero con mi suegra, Lisette está embarazada. Y pues claro, ¿no? Las mamás un poquito preocupadas, ay, pues que no se cuidaron. Digo, sí, pues de que nadie nos viera. Le digo, pues nada más. Porque nuestros 2 hijos fueron planeados, orados, primeramente orados a Dios y buscados y planeados en el tiempo de Dios. Lo pedimos al Señor. Dios no dice, estos no se dieron cuenta, ya salió este niño. O ya, no. Dios ya tenía. No eres una improvisación de Dios, Benji. No eres una improvisación de Dios, Dwight. Each one of us over here in this room, and every single person in the whole life, God has a plan for you. He knew you even before you exist.
puedes decir, yo no soy una improvisación divina. Yo soy en el plan de Dios. Yo estoy en él. Y Dios antes me marcó, dijo, este es mi hijo. Me pudiera pasar todo el resto de la predicación mencionando a cada uno de ustedes. ¿Ven? Yo ya tenía un plan para que tocaras la batería. Martín, yo ya te tenía planeado para que tú me sirvieras en el bajo, Efraín en la guitarra, Duane en el piano. José, yo ya te tenía planeado para que estuvieras ahí atrás de un sonido. Carlos, yo te tenía ya preparado para que empezaras a grabar los mensajes de mi siervo. Y así cada uno de nosotros, porque somos proyectos de Dios, no somos improvisación. Yo digo, a su nombre sea la gloria. Ahora es interesante porque ¿a qué nos designó? No solamente para un plan, sino para lo más maravilloso, ser parte de su familia. Porque cuando dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, o sea, los marcó anticipadamente, los preparó ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, ser cristianos. Yo soy cristiano porque Dios me escogió. En todos los que no son cristianos, Dios no los escogió. Lo único que te puedo decir en cuanto al asunto de la doctrina de la predestinación, no vamos a discutir la predestinación como doctrina en esta mañana. La podemos discutir en otra oportunidad con mucho gusto. Pero solamente te quiero decir una cosa. Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo creo porque la Biblia lo dice, pero también creo que Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Pero como solamente Dios lo sabe, yo lanzo la red para todos, pero el Señor sabe quién va a caer y quién no va a caer, porque Él sabe todo. Muy bien, volvemos al tema. Soy cristiano, soy de la familia de Dios porque Dios ya me tenía planeado para eso. Y no solamente eso, me dio una familia tan hermosa que ya hasta nos dio un hermano mayor para todos, ¿no? Nos adoptó para ser hijos de Dios y hermanos menores ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que Cristo Jesús sea el primogénito. Cuidado, la palabra primogénito puede sugerir la idea de primer engendrado, porque de hecho la etimología de la palabra sugiere esa idea. Pero entendemos una regla hermenéutica que les he enseñado a ustedes cada domingo y cada oportunidad que enseño la palabra de Dios. Cuando tú vas a interpretar un texto bíblico, debes de tener mucho cuidado de que el texto bíblico que la interpretación que tú vas a dar no contradiga el resto de la Biblia. Y ya hemos estudiado durante varios domingos en una serie de predicaciones anteriores sobre quién es Cristo. Y vemos que su naturaleza es divina. Cristo es Dios. Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Él es eterno con el Padre. Entonces cuando dice el primogénito no quiere decir el primer nacido, porque Cristo no. Sí, Cristo nació físicamente en un momento de la historia humana, pero Cristo siempre ha sido el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. ¿Me explico? Juan 1:1. Ahora bien, la palabra primogénito entonces no solamente se deriva de la idea del primer nacido, sino aquel que tiene preeminencia, que tiene un privilegio por sobre todo lo demás. Esa es la idea que Pablo está diciendo aquí. A nosotros nos permitió ser parte de su familia, llamarle a Dios Padre como Padre nuestro y a Jesús como nuestro hermano mayor. ¿Para qué? ¿Para faltarle al respeto? ¿Para pasarnos de listos contra Él? No, para que Cristo sea glorificado entre todos nosotros. Ese es el propósito. Ahora, trayéndolo al terreno de lo que estamos hablando en esta mañana, quiere decir que todo lo que pase con tu vida, aparte de que Dios tiene un plan y no está improvisando contigo, el Señor quiere que su Hijo sea glorificado en tu vida, estés donde estés. Y miren que Pablo sabía de esto, porque cuántas veces no Pablo terminó en la cárcel. Y él entendía que estar en la cárcel era un propósito de Dios, para que el Evangelio continuara de una manera diferente. Pablo sabía que no podía salir de la cárcel muchas veces y se encontraba en estrecho de no poder ir a predicar el Evangelio. Pero no faltaban los cabezones como lo que estábamos viendo el otro día, hace 2 domingos atrás en Filipenses, ¿no? No faltaban los que decían, no, pues nos vamos a poner a predicar para que ya dejen de hablar de Pablo. Ay, sí, el apóstol Pablo es mayor. Yo me voy a poner a predicar para que hablen mejor de mí que de Pablo. Y dice Pablo, estos cabezones están predicando para darme en la torre a mí. Y lo único que están haciendo es predicar el Evangelio. Y si yo estoy en la cárcel y ellos están predicando por envidia, sea cual sea su motivo, al final están predicando a Cristo, que es lo que más me interesa. Pase lo que pase con mi vida, lo más importante que es que el nombre de Dios sea glorificado.
Yo no soy una improvisación de Dios. Dios tiene un plan para mí, pero es un plan donde su Hijo ha de ser glorificado. A su nombre sea la gloria. Este Cristo nos designó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Y el último verbo, glorificar, en el capítulo 8, versículo 30, quiere decir ya la gloria plena, la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto de la vida eterna? En otras palabras, hermanos, Dios ya nos tiene asegurada la vida eterna. Tan asegurada es nuestra glorificación que hasta lo planteé en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque ya es un hecho que somos salvos, hermanos. Ya es un hecho que Cristo nos ha salvado, y es un hecho ineludible de que vamos a estar en el cielo. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo y no me cabe la menor duda. Muy bien, estamos entonces seguros de que todo lo que nos sucede tiene un propósito. Vamos a la segunda parte del mensaje. Estamos seguros de que no existe nada que pueda separarnos de Dios. Estamos en Romanos capítulo 8. Vayan ahora a los versículos 31 al 34 primeramente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren, hermanos, déjenme decirle algo en esta mañana. Escúcheme. Dios lo ama y Cristo lo ama. Let me tell you something, and take for sure this: God loves you. Jesus loves you. Take for sure that. There's no doubt about it. No puedes dudar. Dios me ama. Ahora, cuando Pablo dice que nosotros fuimos predestinados por Dios, Dios ya nos tenía preparados para ser sus hijos, y no solamente para ser sus hijos, sino como le dijo a Jeremías, desde antes de que existieras yo ya sabía que eras, quién ibas a ser tú, cómo te ibas a llamar, con quién te ibas a casar y todo lo demás. Y no solo eso, yo ya te tenía a ti separado para ser mi hijo, para ser cristiano. Cuando dice todo eso el apóstol Pablo, ¿qué dice en el versículo 31? ¿Qué pues diremos a esto, a todo lo que te acabo de mencionar? Que nos quedamos y ¡ay, qué grande es Dios! ¿Cuánto sabe Dios? ¡Qué amoroso es Dios! ¡Qué perfecto es Dios en su plan! Puesto que Dios, y aquí es la palabra más correcta para traducir el versículo 31. Ahí dice, si Dios es por nosotros, pero realmente la interpretación, la traducción más exacta a este versículo podría ser, puesto que Dios, o sea, se da por sentado. El sí es un sí condicional, pero la traducción más correcta podría ser, puesto que Dios está por nosotros. ¿Por qué? Porque es un Dios fuerte, perfecto, un Dios que ha planeado todo, un Dios que ya nos escogió y que nos conocía antes de todos los tiempos. Dios es un Dios perfecto, puesto que Él conoce todo y por ende tiene todo en control. ¿Quién puede prevalecer contra nosotros? Fíjense el planteamiento. No está diciendo, y por favor escúchalo bien, no está diciendo que no va a haber cosas en tu contra. Solamente te está diciendo que lo que esté en tu contra no va a prevalecer contra ti. ¿Me siguieron? Que Dios esté contigo no quiere decir que no tengas problemas. Lo que sí dice es que nada que venga en tu contra, porque Dios está contigo, nada que venga en tu contra va a poder prevalecer contra ti. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo digo amén, yo digo amén. Menciona el problema: salud, dinero, leyes migratorias, gobiernos. ¿Qué crees tú que puede estar en tu contra hoy, o que sabes que está en tu contra? Hoy te puede
está conmigo porque me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó, me glorificó y me dio un plan, y tiene un plan para mí, puesto que todo esto, tu enfermedad, tu problema familiar, tu problema económico, tu problema migratorio, puedes estar en mi contra, pero Dios está conmigo y no va a prevalecer contra mí, para la gloria de Dios. Yo no te digo que lo declares ni que lo decretes, eso es que yo decreto, eso no es de Dios. No se decreta ni se declara, solamente se confiesa. Y yo confieso por mi fe en Cristo Jesús y en esta palabra suya, que pase lo que pase conmigo, Dios está conmigo y no me va a dejar. Qué interesante. Y todavía Pablo remata, ¿no? En el siguiente versículo: el que no escatimó ni a su propio hijo, su único hijo, el Padre que mandó a Cristo a morir por nosotros, hizo lo que jamás nadie pudiera hacer por nadie. Si nos dio lo que jamás nadie puede dar, ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? Ahora es interesante porque la palabra dará también es interesante. Me fui al griego y la palabra dar también, que se traduce con dos palabras, es una sola palabra en griego que tiene su raíz en la palabra gracia. Qué interesante. El que nos dio a su hijo, ¿cómo no nos va a dar la gracia, lo gratuito, junto con su hijo? Esa es la gracia. Estamos en la gracia del Señor, hermanos. ¿Y qué es la gracia del Señor? Lo que Dios te da y no mereces, lo que Dios te da gratuitamente para bien tuyo. La gracia del Señor está con sus hijos. Y esa gracia te reviste, esa gracia te hace frente ante toda situación. Muchas veces oramos esto. Yo he orado por ustedes, hermanos, cuando están en alguna situación. Hay hermanos que dicen: pastor, ore por mí, por mi trabajo. Y déjeme decirle que una de las partes de mi oración siempre es: Señor, dale a mi hermano, a mi hermana, la gracia con la persona que va a tratar, con tus compañeros de trabajo, con tus empleadores, con tus jefes, donde tú estás. Cuando el Señor está contigo, y como Él está contigo, no tengas miedo de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar contigo, dándote su gracia para que hagas frente a la situación. Él te va a dar esa gracia. ¿Por qué? Porque te dio a su hijo, que ya vive en ti porque eres cristiano. ¿Y sabes por qué eres cristiano? Porque ya te tenía apartado para Él desde antes de que nacieras. ¡Gloria a su nombre! Ahora es interesante. El enemigo de nuestras almas está dispuesto a acusarnos, ¿no es cierto? Es chismoso el diablo. Por eso la gente que es chismosa es hija del diablo. Porque Dios no es chismoso, el diablo sí. Ahí va y nos acusa. ¡Ay, Padre! Padre eterno, mira este que te estaba cantando el domingo, esta semana ya viste lo que hizo. Ahí va a acusarnos. ¿Y qué dice Pablo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Satanás viene y te acusa con Dios, y pues el que te justificó es Dios. Cada vez que el diablo viene y te acusa, Dios, déjame poner esto en una imagen para tu cabeza. Voltea hacia tu vida y ¿sabes qué es lo que ve? A través de la sangre de Cristo que ya fue derramada en ti y en mí, Él ve pura justicia. No por ti, no por mí, sino gracias a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta la bendición de tener a Cristo en tu vida? ¿Quién te acusará? ¿Quién te puede condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está ¿en dónde? A la diestra. Esta es una expresión en el Medio Oriente. Alguien que estaba a la diestra del rey era alguien que tenía un lugar excelente, inigualable, incomparable, sublime, y además tenía una función en particular. El que estaba a la diestra de Dios, o el que estaba a la diestra del rey, era una persona de su entera confianza y un lugar excelente y sublime. Ese es el lugar que Cristo tiene. ¿Y quién puso a Cristo a la diestra de Dios? El Padre. ¿No lo dice Filipenses? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre.
para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cristo es el Señor. Hermano precioso, Dios puso a Cristo ahí gracias a lo que Él hizo por ti y por mí, no solamente para que lo glorifiquemos, sino para que también Cristo esté intercediendo por quienes, pues por sus hermanos menores que somos tú y yo. Bendito Cristo, gracias. Por eso cada vez que oramos al final decimos, y todo esto te lo pedimos en el nombre. ¿Y por qué en el nombre de Cristo Jesús? ¿Es un hocus pocus? En el nombre de Cristo Jesús, y una aparece porque ya dije la palabra mágica. No, sencillamente sé que a través de Cristo y solo por Cristo es posible que logre tener todo lo que yo necesito. Y el perdón solamente me lo puede dar. Ningún hombre te puede perdonar. Ningún hombre te puede decir, vete hijo, tus pecados te son perdonados. Un pecador no puede perdonar a otro pecador. El único que puede perdonar es el que no tuvo pecado. Ese se llama Jesucristo. Muy bien. La verdad, hermanos, es de que nada ni nadie, ay Dios, ahí está. La verdad es que nada ni nadie nos alejará del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice el versículo número 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, ahí les va. Para los que están escribiendo, les voy a dar una definición de cada una de estas palabras. Tribulación. Tribulación en griego significa estar bajo presión o ser exprimido. O sea, habla de dificultades externas que llegan a crear un conflicto emocional interno. Otra vez, tribulación. Está bajo presión, está siendo exprimido. Y da la idea de cosas externas que te están presionando y que te están afectando emocionalmente. Eso es tribulación. Muchos pasamos por eso a veces, ¿no es cierto? Angustia. Angustia en griego significa estar confinado en un lugar estrecho, lo cual nos vuelve indefensos. Otra vez, estar confinado en un lugar, en un cuarto estrecho, como el grupo de alabanza. Luego nos metemos aquí. No sé si se dan cuenta que el grupo de alabanza cada vez va creciendo más y ya se nos está haciendo insuficiente, ya estamos todos así pegados, y luego puro altote. Yo creo que tenemos que hacerlo más ancho y más alto el saloncito ahí. Pero bueno, la idea de angustia es estar en un lugar estrecho, y cuando estás en estrechez no te puedes mover para ningún lado. Te das cuenta que estás indefenso. Ahora, cuando estás indefenso, ¿qué es lo que haces? Tienes que confiar en alguien, tienes que pedir la ayuda de alguien, y solamente la puedes pedir del Señor. Entonces, angustia es estar en un lugar estrecho y estar ahí metido, confinado ahí, no te puedes mover de ahí. Dices, Padre Santo, me siento indefenso. Así como cuando de repente las autoridades se ponen sobre ti, y quizás ahorita te sientes indefenso, ¿no? Por las autoridades, los cambios de las leyes migratorias. Hermano, no te sientas indefenso, porque ni la angustia, ni la tribulación, ni nada te va a separar del amor de Dios. ¿Amén? Amén. Yo digo a su nombre gloria. Persecución. Aquí la persecución no tiene mucha traducción más allá de lo significa ser afligido por la fe en el Señor. Significa ser afligido por hacer lo correcto. Porque mucha gente sufre no por hacer lo correcto, sino por hacer lo incorrecto. No te vayas con la vida. Si ahorita estás sufriendo porque te portaste mal, no te sientas, ay hermano, es que estoy siendo perseguido. Hermanos, tengamos papeles o no tengamos papeles, portémonos bien en este país. Ahí están los chamacos haciendo drogas. Ahí están los señores o las mujeres sin papeles, traficando con drogas, manejando bajo la influencia del alcohol, relacionándose en gangas, en bandas. Pues ¿cómo no quieres que vayan sobre de ti si tienes todo un récord de crímenes? No. Aquí persecución habla de la idea de estar sufriendo por hacer lo correcto. ¿Se sufre por hacer lo correcto?
Sí, hermanos. Sí. Hambre. Ahora aquí la palabra hambre no tiene mucho más allá de que los creyentes en aquella época, como siempre, sufren ciertas limitaciones, discriminación. Algunos creyentes eran discriminados por ser creyentes y entonces les limitaban en tener una buena alimentación. A veces tienes que trabajar mucho y te quedas con hambre, o estás comiendo mal, o te la pasas comiendo hamburguesas o cosas en la calle que no te alimentan, bueno, que te llenan pero no te están nutriendo. Hambre, cuando se sufre por discriminación, por situación de que eres creyente. Desnudez. Es interesante porque la palabra desnudez aquí literalmente es estar vulnerable o estar desprotegido. Vulnerable o desprotegido. Peligro es sencillamente estar expuesto a cualquier riesgo. Y espada, porque aquí lo menciona, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Saben qué era la palabra espada? Esta palabra espada es interesante porque se refiere particularmente a una daga, como un cuchillo, que normalmente la gente ladrona o los asesinos escondían en su túnica. Síganme con la idea. Entonces, cuando alguien quería asesinar sin que nadie se diera cuenta, llevaba esa daga ahí, para que tan pronto se acercara a la persona que quería matar, se acercaba entre el tumulto y ¡pum! Le metía ahí una daga. Era una daga filosa que cuando entraba hasta los órganos internos del individuo o de la víctima y lo mataba, le cortaba todos sus órganos en un instante. Hermanos, yo no sé, Pablo, el Espíritu Santo hablaba a través de él, cuánta gente hay que quiere hacernos daño con mucha maldad y se acerca sigilosamente y quiere hacerte daño. A su nombre, gloria. Pues dice la palabra del Señor, nada de esto. Ahora, Pablo refiere un versículo en el capítulo 44, versículo 22 de Salmos, que es lo que dice en el versículo 36. En el versículo 36 es un salmo, es el Salmo 44, 22. Pablo dice, como cristianos estamos expuestos a sufrimiento, estamos expuestos a todas estas cosas. Es verdad, se sufre. Pastores, que si bien a veces como paso momentos de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, me siento en estrecho, indefenso, siento que todo está en mi contra. Hermano, a veces me siento emocionalmente turbado, molesto, entristecido, las circunstancias me están oprimiendo, en verdad me siento mal. Y yo te digo, lo sé, porque también yo me he sentido así muchas veces. Estamos en este mundo sufriendo, sí está escrito, en el mundo tendréis aflicción. Hay momentos difíciles en la vida, sí, hermanos. En nuestra iglesia hay personas que tienen problemas de salud, sí. En nuestra iglesia hay quizás hermanos que están pasando por problemas familiares, sí. En nuestra iglesia hay hermanos que están pasando por problemas quizás migratorios, sí. Es una verdad. Y se sufre. No seamos insensibles, hermanos. En esta semana, en estos días, ¿has estado intercediendo por nuestros hermanos que no tienen papeles? Yo sí, todos los días oro por ustedes, hermanos, para que mi Señor los cubra con su gracia y los proteja de todo peligro, porque usted no sabe lo que significa salir todos los días con el temor a ser atrapado. Usted no sabe eso, pero a su nombre sea la gloria, porque el pueblo del Señor está cubierto por la gracia de Cristo. Hermanos preciosos, si me están escuchando a través del canal de YouTube, o me estás escuchando a través del CD, me estás escuchando en este momento, si estás pasando por algún peligro o alguna circunstancia difícil, te entendemos, es parte de este sufrimiento, pero por favor repite conmigo el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí les va el significado literal de más que vencedores. En griego quiere decir literalmente tener una super victoria. Eso es más que vencedor. Tener una
super victoria. Esto es, da la idea de triunfar más allá. Yo digo gloria a Dios. Tener éxito más allá de lo que esperas, rebasando tus propias expectativas, con éxito de sobra. Eso es lo que quiere decir. Qué precioso, ¿no? En Cristo te viene algo que ni tú te lo esperas. No, yo creo que primeramente Dios, voy a salir de esto y lo voy a lograr de esta manera. Escúchalo, en el nombre de Jesús te lo digo. Más allá de lo que tú esperas, en Cristo Jesús vas a tener una super victoria. Lo hemos visto, ¿no es cierto? Yo lo he visto en mi vida. Lo vas a ver, hermano. Todo es que creas. Por eso Pablo cierra como un himno esta porción diciendo los versículos 38 y 39. Díganlo conmigo y con esto concluimos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya, nuestro Señor. ¿Cómo vamos a enfrentar el futuro? ¿Cómo vas a enfrentar el futuro que se está presentando en este momento en tu vida? Yo te invito a que lo enfrentemos con fe. ¿Y qué es fe? Anticipar lo que aún no has visto. Creer lo que aún no está sucediendo. Pero tienes por cierto que lo vas a tener para la gloria del Señor. Alguien dijo por ahí que un buen cristiano